Está bien. Bueno, entonces estamos comenzando una nueva serie en la escuela dominical aquí. Kayla, ¿podrías impulsar la presentación allí? Estamos iniciando una nueva serie en la escuela dominical, pregúntele al pastor. Déjame hacer clic en estos. Quizás, quizás no. Vamos. ¿Realmente de verdad hiciste clic en la nota clave? Ah, vamos. Quizás, quizás no. Vamos. ¿De verdad, en serio, hiciste clic en la nota clave? Ah, vamos. Está bien, déjame hacer esto. Lo siento, chicos. Dificultades técnicas esta mañana. Lo haremos de esta manera. Está bien. Kayla, solo no toques el ratón. De acuerdo. Y de hecho, puede que funcione ahora. Ahí está. Muy bien. Así que estamos viendo Pregúntele al pastor. Y anuncié esto la semana pasada. Todavía no he recibido ninguna pregunta. Sé que solo lo mencioné una vez la semana pasada. Pero el plan es que ustedes hagan sus preguntas. Y las abordaremos en la escuela dominical durante las próximas semanas. Así que si tienes una pregunta, escríbela, dámela o ponla en la caja de ofrendas. Si quieres hacerla de forma anónima, está bien, pero no podré encontrarte para pedirte una aclaración. Así que como la lea, así voy a responder la pregunta. Si no es lo que querías decir, puede que no sea útil. Así que si pones tu nombre y tengo preguntas sobre tu pregunta, puedo acercarme y preguntarte. Con suerte obtendremos una respuesta. Sabemos que la Escritura tiene las respuestas a todas nuestras preguntas, ¿verdad? Así que si tienes una pregunta, tal vez yo no tenga la respuesta, pero sé que podemos encontrarla en la Biblia. Así que escribe esas cosas, ponlas en la caja de ofrendas o pásamelas a mí. Y lo haremos, te responderemos. Intentaremos abordar el tema en una o más de nuestras clases de escuela dominical. Bien, pero esta mañana vamos a ver. Pensé que sería apropiado que viéramos esto. ¿Cómo deberían los cristianos interactuar con la policía y otros agentes de la ley? ¿Y realmente la Biblia tiene una respuesta sobre eso? Bueno, sí, la tiene. La Biblia en realidad habla con bastante claridad sobre este tema y es un tema bastante candente en este momento. Ha sido así durante los últimos años y parece que con bastante regularidad surge algo en las noticias sobre las relaciones con la policía y la manera en que la policía ha manejado las cosas. Y entendemos que los agentes de policía son seres humanos, ¿verdad? Cometen errores, igual que tú y yo. A menudo sus errores son muy ampliamente difundidos. Y tan seguido vemos noticias y nos preguntamos, ¿qué hacemos nosotros como cristianos con respecto a la policía? ¿Cómo manejamos estas situaciones? Y pensé que sería apropiado ver lo que la Biblia dice sobre estos temas. Así que abran sus Biblias en Romanos capítulo 13 esta mañana. Romanos capítulo 13. Es un pasaje interesante. Fue el miércoles por la noche recientemente. Vimos Romanos capítulo 13, creo que fue este pasado miércoles por la noche, y miramos un poco más adelante, así que ahora estamos retrocediendo, lo estamos haciendo un poco al revés, ¿de acuerdo? Pero estamos retomando el contexto de lo que vimos el miércoles. Pero Romanos capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ¿de acuerdo? La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que existen, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para el que hace el bien, sino para el que hace el mal. ¿No quieres temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solo por motivo del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto también pagáis tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este servicio. Pagad, pues, a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que para empezar a analizar esto, debemos entender que la autoridad gubernamental es ordenada por Dios. Mira el versículo 1. Él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Así que aquí vemos que se refiere a la autoridad gubernamental y deja claro que Dios ha ordenado el gobierno. Es uno de los niveles de autoridad, una de las entidades de autoridad que Él ha puesto sobre nosotros, y es Él quien estableció el gobierno humano. Si vamos a Génesis capítulo 9, vemos ese establecimiento del gobierno humano, ¿de acuerdo? Génesis capítulo 9, versículo 6. Por supuesto, el diluvio acaba de ocurrir, Noé está saliendo del arca, ¿verdad? Él está comenzando a establecerse y Dios le explica que el mundo ahora va a funcionar de manera diferente a como lo hacía antes del diluvio. Y así, en esa conversación, Dios le dice a Noé en el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, y entonces vemos que no solo es esta la institución del gobierno, sino también la institución de la pena capital. Está bien, ese es otro tema para otro día. Pero vemos aquí que Dios dice que si alguien mata a alguien debe ser asesinado, ¿verdad? Aquí se instituye la pena capital. Y con eso tenemos que suponer, bien, ¿quién es el que lleva a cabo la ejecución? Bien, si alguien mata a otra persona, ¿quién tiene entonces la responsabilidad de impartir justicia, verdad? ¿Quién tiene la responsabilidad de ser el verdugo? Y por supuesto podemos suponer que tendría que haber un juez, ¿verdad?, que tomara estas decisiones, que declarara. Esta persona, de hecho, ha hecho aquello de lo que se le acusa. Por lo tanto, aquí está la consecuencia de sus acciones. Y así vemos en esta declaración que Dios está estableciendo entre una familia muy pequeña en ese momento, pero Dios está estableciendo el gobierno humano. Por supuesto, eso crecerá, ¿verdad? A medida que la familia, Noé y sus 3 hijos tengan hijos. Obviamente sabemos que eso llegaría a un punto crítico en la Torre de Babel. Habría realmente un gobierno mundial bajo un solo líder. Y por supuesto, Dios dispersaría sus lenguas en la Torre de Babel y entonces surgirían gobiernos individuales que irían de la mano con los grupos lingüísticos, ¿verdad? Los grupos lingüísticos se dispersarían y cada uno de esos grupos presumiblemente tendría su propio gobierno. Y Dios había ordenado ese gobierno. Él instituyó el gobierno humano en Génesis capítulo 9. Así que no solo Dios ha establecido el gobierno humano, sino que también vemos que Dios ha designado y dirige a los líderes gubernamentales individuales. Mira lo que dice en el versículo 1. Dice que las autoridades que existen han sido ordenadas por Dios. ¿De acuerdo? Así que vemos que no hay poder sino de Dios. Dios ha establecido el gobierno humano. Pero luego Él habla para el presente, ¿verdad? Y en la época en que vivía el pueblo romano, Él dice las autoridades que existen, ¿verdad? Aquellos que están en autoridad, correcto. Ahora, ellos han sido ordenados por Dios. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, significa que Noé no fue el único a quien Dios puso en autoridad como una autoridad gubernamental. Significa que estas cosas se aplican a los gobiernos de hoy y a los líderes gubernamentales actuales. Y vemos varios pasajes que tratan sobre esto en Proverbios 21. La Biblia dice, el corazón del rey está en la mano del Señor, como los ríos de agua. Él lo dirige a donde quiere. Bien, entonces, ¿qué pasa con las cosas realmente malas que suceden? Dios tiene un propósito en todo eso. Está bien, y si la persona es un líder realmente malo, bueno, los césares en Roma no eran precisamente buenas personas, especialmente con los cristianos. Y así vemos que en última instancia Dios es soberano en esto. Él dirige a los reyes, Él pone reyes y quita reyes, y eso lo vemos. Incluso con Daniel, que era un cautivo en Babilonia bajo el rey Nabucodonosor, él era un joven judío, uno de los elegidos de Dios. Y ahí están, en cautiverio bajo un rey extranjero, Nabucodonosor, un rey sin Dios. Y Daniel dice, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son suyos. Y Él cambia los tiempos y las estaciones. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios. Conocimiento a los que entienden. Si alguna vez hubo un rey malvado que existió y protegió, particularmente desde la perspectiva de Daniel y desde la perspectiva del pueblo escogido de Dios, los israelitas, fue el rey Nabucodonosor, y Daniel reconoce que Dios puso a Nabucodonosor como rey para un tiempo como este.
Entonces, ¿qué estaba ocurriendo y cuáles eran las circunstancias que estaban sucediendo allí en Israel? Así que la Escritura nos dice que Dios es soberano sobre los reyes y sobre las personas individuales que se convierten en funcionarios de gobierno. Así que no me gustan. Bueno, tal vez no tengamos que gustar de todo acerca de ellos, pero debemos reconocer que Dios los ha puesto en esa posición como gobernantes. Y Dios cumple su voluntad incluso a través de funcionarios que no reconocen su autoridad. Dios usó a Nabucodonosor para cumplir su propósito, no porque Nabucodonosor fuera un hombre piadoso, sino porque Dios tenía el control. Y usó a Nabucodonosor, aunque él no reconocía a Dios, para cumplir su propósito. Vemos que el carácter o las acciones de quienes ocupan posiciones de autoridad gubernamental legítima nunca son una excusa aceptable para no someternos a esas autoridades designadas por Dios. Así que como cristianos no podemos decir, bueno, no son buenas personas, por lo tanto no tengo que escucharlos. No se me ocurre ninguno de los Césares en la época de Pablo que fuera una buena o agradable persona, pero aún así él dice que debemos estar sujetos a esas autoridades superiores. Así que no solo vemos que Dios designa y dirige a líderes gubernamentales individuales, sino que Dios ha establecido expectativas para los líderes gubernamentales. Así que Dios ha dado dirección sobre lo que se supone que deben hacer. Si miramos un poco más adelante aquí, en el versículo 3, dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para el que hace el bien, sino para el que hace el mal. ¿No temerás entonces a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora llegamos a un problema aquí, ¿verdad? ¿Ha habido alguna vez en la historia humana momentos en que los líderes gubernamentales fueron motivo de terror para los que hacían el bien? Por supuesto que los ha habido. Así que al ver esto, entendemos que esto es una prescripción, por decirlo de alguna manera. Dios está diciendo, este es el papel legítimo del gobierno. Esto es lo que se supone que deben hacer los líderes gubernamentales. Deben ser motivo de temor para los malhechores, para aquellos que hacen el mal y deben alabar, animar o incentivar las actividades correctas, las buenas obras. Y así vemos esta idea en otros pasajes de Proverbios 16, versículos 10 al 12. Él dice, una sentencia divina está en los labios del rey. Su boca no transgrede en el juicio. El peso y la balanza justos son del Señor. Todos los pesos de la bolsa son obra suya. Es una abominación para los reyes cometer maldad, porque el trono se establece con justicia. Así que ciertamente vemos que Dios está dirigiendo a través de su palabra. Así es como los reyes deben gobernar, ¿verdad? Gobernar con justicia. Vemos otros pasajes, Proverbios capítulo 25, versículo 5, ¿verdad? La Biblia dice, quita a los impíos de delante del rey, y su trono se afirmará en justicia. Proverbios 20, versículo 28. La misericordia y la verdad guardan al rey, y su trono se sostiene por la misericordia. Así que no es que Dios no hable sobre las actividades de los funcionarios gubernamentales, ¿verdad? Él les dice en su palabra, esta es la expectativa, gobernar con justicia, equidad y rectitud. Y vemos eso a lo largo de las Escrituras. Pero de nuevo, las decisiones o la pecaminosidad de los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros no es una excusa para rebelarnos contra ellos. Eso lo vemos en la Escritura. Dios ha ordenado a esos líderes, lo reconozcan ellos o no. Y lo vemos aquí en este pasaje. ¿Hay alguna pregunta? Sé que esta mañana voy muy rápido. Estoy intentando llegar a donde realmente quiero centrarme esta mañana. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿De? Sí, seguro. Entonces, la comprensión de la separación de la iglesia y el Estado no es bíblica. Enseñar, ¿verdad? Ahora, creo que se deriva de la enseñanza bíblica. Y realmente, nuestro gobierno fue creado inicialmente para que no hubiera una religión gubernamental, ¿verdad? La iglesia de Inglaterra fue un verdadero problema en su época, ¿verdad? Y por eso establecieron eso, para que no hubiera un Estado, iglesia que todos tuvieran que seguir. Eso se ha interpretado y transmitido casi como para impedir que las iglesias participen en el gobierno.
Yo soy muy cuidadoso con cómo me involucro personalmente en la política porque mi trabajo, nuestro trabajo aquí como cristianos, no es cambiar el panorama político, ni siquiera es cambiar el panorama de las políticas. Donde estamos para compartir el Evangelio, ¿verdad? Así que si yo o cualquiera de nosotros realmente, si me pongo demasiado estricto con la política, bueno, eso nos corta el acceso a la mitad del país para poder alcanzarlos. Por eso no me escuchas predicar de política desde el púlpito. Me oyes decir muy poco sobre esos temas. Tengo opiniones políticas personales y las guardo para mí. No hablo mucho de ellas. Y eso es porque nuestro objetivo final es predicar el Evangelio. Dicho esto, todavía estamos bajo el gobierno de funcionarios públicos, ¿verdad? Yo no ocupo ese lugar. No es como si esperaran que yo cumpliera el papel de un funcionario gubernamental, porque soy pastor y ustedes están en una iglesia, y existe la separación entre la iglesia y el Estado, y el pastor tiene una autoridad superior. No, tenemos diferentes ámbitos de autoridad. Muy bien, yo tengo autoridad dentro de la iglesia local. Y tengo autoridad cuando hablo sobre lo que dice la Biblia, en realidad es una autoridad bíblica, de ahí es de donde la obtengo. Pero no tengo autoridad para mandar a ejecutar personas o meterlas en la cárcel. No me corresponde hacer eso. Y de la misma manera, el gobierno no tiene o no debería tener autoridad en asuntos de religión. No pueden obligar ni coaccionar a las personas a creer ciertas cosas. Así que ahí hay una división. No es que uno sea superior al otro, es que tenemos roles diferentes. La familia sería otra estructura de autoridad. Yo no tengo autoridad en lo que respecta a tus familias individuales. Yo no te digo qué hacer en tu casa. No voy a hacer eso. Ese no es mi papel. Mi papel es predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, enseñarte cómo tomar decisiones para tu hogar y en tu vida privada. Así que puedo mandar a mis hijos, pero no puedo mandar a los hijos de otras personas a menos que estén haciendo algo en la iglesia y entonces puedo hacerlo un poco. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso responde a tu pregunta? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con las fuerzas del orden? Bueno, vamos a ver que los funcionarios de la ley deben ser ministros de Dios para el bien. Mira los versículos 4 y 5. Dice, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Porque es ministro de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que entendemos que el sistema de gobierno en aquel entonces es diferente, afortunadamente, de lo que disfrutamos hoy en día. Hay una mayor separación de poderes en nuestro país y tenemos más agencias que se encargan de diferentes áreas, mientras que antes había un rey y lo que él decía se hacía y tenía personas que ejecutaban sus decretos, hacían lo que él les ordenaba. Y eso es realmente a lo que se está refiriendo aquí. El rey no caminaba por las calles con una espada al cinto, amenazando a cualquiera que no le obedeciera. Él tenía personas que hacían eso por él. En realidad, ellos eran quienes hacían cumplir la ley. Podemos debatir si esa ley era justa o injusta, pero ese no es el punto aquí. El punto es que había quienes portaban la espada, enviados por el funcionario gubernamental para hacer cumplir las leyes que él promulgaba. Bien, y eso creo coincidiría bastante cercanamente con lo que vemos como oficiales de la ley. Eso es lo que eran. Eran agentes del orden público. Nuevamente, no estamos hablando de la justicia o injusticia de esas leyes en particular. De lo que estamos hablando es del papel de estas personas, a quienes el rey enviaba, a quienes el gobierno enviaba para hacer cumplir esas leyes. Muy bien. Así que los agentes del orden son una extensión del gobierno que Dios ha establecido. Y vemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, que no solo debemos someternos a los funcionarios gubernamentales, sino también a aquellos que han sido designados para hacer cumplir las leyes que ellos han promulgado. ¿No tiene sentido eso? Y así vemos esto, 1 Pedro 2, versículo 12, sométanse a toda ordenanza humana por causa del Señor, ya sea al rey como supremo o a los gobernadores. Estas serían personas que cumplen sus órdenes, ¿verdad? Funcionarios gubernamentales de menor rango. Como a aquellos que son enviados por él para castigar a los malhechores y para alabar a los que hacen el bien.
Así que este pasaje no solo describe a las fuerzas del orden y la autoridad que éstas poseen, sino que la Biblia también deja claro que aquellos a quienes el gobierno instituido designa llevan la autoridad del gobierno ordenado por Dios. Entonces, ¿qué estás diciendo? De nuevo, como pastor yo tengo un ámbito, tengo autoridad dentro de la iglesia. No puedo salir a hacer cumplir otras leyes que no están dentro de mi área de autoridad. Bien, lo mismo aplica para los agentes de la ley. Muy bien, ellos tienen instrucciones, tienen una ley que deben hacer cumplir, ¿verdad? Tienen autoridad en ese sentido, dentro del ámbito de esa ley. Tiene sentido, no tienen autoridad ilimitada para hacer lo que quieran, ¿verdad? No se supone que un agente del orden público encienda su sirena y sus luces porque quiera saltarse la luz roja para poder llegar antes a casa. No se supone que hagan eso. Se meten en problemas por hacer eso. Eso no significa que no lo hagan a veces, pero si lo hacen, se meten en problemas. Pero están sujetos a esas leyes. Tienen autoridad dentro de ese estrecho ámbito de autoridad. Y así vemos que, como enviados por el gobierno, ordenados por Dios, llevan esa misma autoridad que ha sido ordenada por Dios, siempre y cuando su autoridad se mantenga dentro de ese estrecho margen de la ley. ¿Tiene sentido eso? Eso significa que si un oficial de policía viene a tu casa y dice, déjame entrar, voy a registrar tu casa, tienes derecho a decir, ¿dónde está tu orden de cateo, verdad? No puedes entrar si no tienes una, ¿de acuerdo? No estás rebelándote contra la autoridad, estás apelando a la autoridad, ¿verdad? Y eso es lo que estás haciendo. Así que la sumisión es dentro del ámbito de la ley. No se trata de si esa ley es justa o injusta. Simplemente es la ley. Y debemos seguir esa autoridad. ¿Tiene sentido eso? ¿Todos me están siguiendo? Muy bien, estoy tratando de avanzar rápido con esto. Muy bien. Vemos que Dios tiene las mismas expectativas para los agentes de la ley. Muy bien. Miren qué versículo es ese. Versículo 4. Porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vemos una conexión ahí con lo anterior, donde habla de que el gobierno no es motivo de temor para las buenas obras, ¿verdad? Sino que recibe alabanza por hacer el bien. Así que los agentes de la ley tienen una responsabilidad muy similar, con expectativas parecidas. Vemos que, debido a que la aplicación de la ley es una extensión necesaria del gobierno ordenado por Dios, la aplicación de la ley tiene la misma responsabilidad de castigar a los malhechores y recompensar el buen comportamiento. Eso es lo que se supone que deben estar haciendo. Ahora bien, ¿siempre hacen eso? No. A veces son humanos y cometen errores. Pero esa es su responsabilidad. Obviamente, los agentes de policía no tienen autoridad para ser juez, jurado y verdugo. Muy bien, estos son los momentos en que Pablo escribe a Roma. Estos soldados tenían en gran medida esa libertad hasta cierto punto. Bien, ellos no vivían en un sistema tan justo como el que tenemos hoy en día. Sin embargo, la autoridad les es delegada para tomar decisiones y hacer cumplir la ley. Esto puede incluir cualquier cantidad de acciones legales. Su autoridad proviene de su gobierno, por lo tanto son responsables de seguir las directrices de ese gobierno. Su autoridad está limitada por el gobierno al que sirven. De nuevo, un oficial de policía no puede encender las luces solo porque quiere llegar temprano a casa y pasarse un semáforo en rojo. Debe tener una razón para hacerlo. Hay otras cosas que los oficiales de policía no pueden hacer simplemente por ser policías. Están limitados por las leyes que hacen cumplir. También vemos que los agentes de la ley tienen la autoridad para usar fuerza letal. ¿De acuerdo? Aquí es donde se vuelve un poco controvertido. ¿De acuerdo? Pero mira lo que dice en el versículo 4. Porque Él es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿De acuerdo? Pablo hace bajo la inspiración del Espíritu Santo, así que Dios está haciendo una observación muy básica que la mayoría de nosotros simplemente con sentido común podemos hacer. Un agente de la ley porta un arma. No te metes en una pelea con alguien que lleva un arma. Eso lo entendemos.
Eso es algo malo de hacer. No importa quién sea, no importa qué tan buena persona sea, tienen un arma, yo no voy a pelear con ellos. Y Pablo realmente está haciendo ese argumento aquí. Él está diciendo, escucha, si vas a hacer lo que quieras, solo ten en cuenta que ellos llevan una espada. Y llevan esa espada por una razón, saben cómo usarla y tienen la autoridad para hacerlo. Veo que las fuerzas del orden tienen un papel único en la sociedad. Aquí, las escrituras llegan incluso a aprobar el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. No solo la fuerza, sino incluso la fuerza letal si es necesario. Nuevamente, su función es detener a los malhechores y recompensar, incluso proteger a los inocentes, o a quienes hacen el bien. En ocasiones la fuerza letal es necesaria y la palabra de Dios reconoce esta necesidad. ¿De acuerdo? Entendemos que hay momentos en los que es necesario que los agentes de la ley utilicen fuerza letal para proteger a los inocentes. ¿De acuerdo? Dios no lo quiera, que algo así suceda. Todos hemos visto historias en las noticias de alguien que quiere lastimar a personas, matar personas entrando en iglesias o lugares públicos, ¿verdad? Y obviamente el medio para detener a esa persona es la fuerza letal y los agentes de la ley tienen la autoridad para hacerlo. ¿Está bien? Estoy agradecido por la seguridad que sentiré esta tarde al tener tantos policías como vamos a tener en nuestra calle. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad. Si alguien viene y quiere hacernos daño, aunque estemos haciendo el bien y seamos inocentes y no estemos haciendo nada malo, ellos tienen la autoridad para encargarse de esa amenaza. No solo tienen la autoridad, también tienen esa responsabilidad y así que entendemos que eso es una necesidad. Es necesario en nuestra sociedad tener a quienes hacen eso. Como dije antes, por lo general, discutir con alguien que lleva un arma es una tontería. ¿Por qué? Son humanos, ¿no es verdad? Que ¿alguna vez te has enojado con alguien? Todos esos pensamientos sobre lo que te gustaría hacerles, ¿verdad? Súmale a eso los medios para hacer esas cosas y podrías meterte en problemas. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que los agentes de la ley estén buscando oportunidades para lastimar a la gente. Verás, aún más tonto es meterse en una discusión física o presentarse como una amenaza para alguien que lleva un arma. El sentido común nos dice que alguien o le dice a alguien que no represente una amenaza para alguien que puede usar fuerza letal, a menos que crea legítimamente que puede neutralizarlo primero. Bueno, si yo no estoy esta mañana, ¿vale? Pero si yo estuviera portando un arma de fuego esta mañana y Jacob se levantara y viniera corriendo hacia mí y me tumbara al suelo, probablemente podría ganarme en una pelea, ¿de acuerdo? No tengo ninguna duda, ¿de acuerdo? Pero él me tumbó al suelo. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones que tendría en ese momento? Él va a matarme, ¿verdad? Yo sé que tengo un arma de fuego, él no lo sabe si la estoy ocultando. Puede que él no sea consciente de eso, pero yo tengo que asumir que sí lo sabe, ¿no es así? Es aún más fácil cuando eres un oficial de policía. ¿Por qué? Porque todos sabemos que ellos portan armas de fuego, ¿de acuerdo? Así que cuando alguien se sube encima, entonces si Jacob se sube encima de mí, yo estoy portando un arma de fuego. Él sabe que llevo un arma de fuego. Supongo que está intentando hacer que, llévatelo, quítamelo de encima. Y una vez que me lo quite, ¿qué va a hacer? Bueno, es muy probable que pueda matarme a mí o a alguien más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad en ese momento? Es una responsabilidad muy difícil, particularmente para un agente del orden público a quien se le ha otorgado la responsabilidad de castigar a los malhechores y proteger a los inocentes. ¿Bien? Pero cuando ese tipo de cosas ocurren, la respuesta razonable para el agente del orden es eliminar esa amenaza. Para eso están entrenados. ¿Bien? Ahora, no sé nada. Nunca he conocido a un agente de la ley que quisiera dispararle a alguien o matar a alguien. Nunca. Tampoco nunca he conocido a un agente de la ley que no quisiera irse a casa al final de su turno, porque lo mataron en algún tipo de altercado o lo detuvieron por uso excesivo de la fuerza. ¿Está bien? Muchos de los y en nuestros días, los agentes del orden reciben un montón de formación para evitar que el departamento de policía reciba una demanda, básicamente. Ninguno de ellos quiere estar en esa situación, pero la verdad es que la presencia de un arma de fuego hace que cualquier altercado sea más grave. Un agente de policía debe reconocer que la persona que se presenta como una amenaza es consciente de que él lleva un arma y debe estar atento a la posibilidad de que la persona con la que está tratando
también pueda estar armada o que tenga la intención de arrebatarle el arma a la gente. ¿De acuerdo? Así que Paul simplemente estaba haciendo una observación de sentido común aquí. Él lleva una espada y sabe cómo usarla. Bueno, correcto o incorrecto. ¿Está bien? Él lleva una espada y sabe cómo usarla. Hoy lleva un arma de fuego y están entrenados para saber cómo usarla. Así que no discutimos con los agentes del orden. Ciertamente no nos metemos en altercados físicos con agentes del orden. No nos presentamos como una amenaza para nuestros agentes encargados de hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ellos llevan un arma de fuego y eso asegura que yo pueda hacer amenazas a alguien en el trabajo. No deberías, pero yo podría amenazar a alguien en mi trabajo y entonces, ya sabes, lo peor que podrían hacer es quizá tomar una tabla y golpearme en la cabeza con ella. ¿Está bien? Eso es lo peor que puede pasar en ese escenario. ¿Está bien? Cuando hablas de que un arma de fuego entra en la situación, las cosas pueden empeorar mucho y muy rápido, ¿verdad? Y todos son conscientes de eso. Así que Pablo simplemente reconoce, escuchen, ellos llevan un arma de fuego y saben cómo usarla. Una espada en su época, un arma de fuego hoy. Vemos que como cristianos el miedo no debería ser nuestra motivación para someternos a la autoridad. Mira lo que dice en el versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿De acuerdo? Así que Pablo reconoce la realidad de que un oficial de la ley tiene la capacidad y la responsabilidad en ocasiones de usar la fuerza letal. ¿De acuerdo? Eso no debería ser un problema para nosotros como cristianos. No seguimos a los oficiales de la ley sus expectativas para nosotros porque lleven un arma o porque puedan golpearnos. ¿De acuerdo? No obedecemos a los funcionarios del gobierno por miedo. Obedecemos a los funcionarios del gobierno porque Dios los ha puesto en nuestras vidas. Los obedecemos, seguimos sus instrucciones, nos sometemos a ellos como autoridad, no porque les tengamos miedo, sino porque entendemos que Dios les ha dado autoridad para tener expectativas que debemos cumplir. No someterse a la autoridad policial es rebelarse contra las expectativas de Dios para mi vida como cristiano. ¿De acuerdo? Así que la idea de que podría meterme en problemas o incluso perder la vida no tiene nada que ver con la razón por la que seguimos las instrucciones de nuestro gobierno o de sus agentes de la ley. Lo hacemos por causa de la conciencia, no por temor al castigo. Y vemos esa idea aquí. Como creyentes, no debemos estar motivados por el miedo para responder correctamente a las autoridades gubernamentales o a la policía. ¿De acuerdo? La idea de que está bien mientras no me atrapen, ¿verdad? ¿Qué es eso? En última instancia, eso es seguir las reglas solo para no meterme en problemas. No me motiva la obediencia a Dios, me motiva la amenaza de tener problemas. Está bien mientras no me atrapen. Para el creyente no existe el no ser atrapado cuando no sigue las instrucciones de su gobierno, cuando se rebela contra su gobierno. Bien, porque Dios lo sabe y yo tengo que estar delante de Él. Por eso Pablo dice que no es solo por causa de la ira, no es solo porque lleva un arma, no es solo porque podrías meterte en problemas. No, es porque Dios ha ordenado esa autoridad y rechazar esa autoridad es rechazar el plan de Dios para tu vida como creyente. Ahora no solo eres culpable ante la ley, sino que eres culpable ante un Dios santo. ¿Tiene eso sentido? Y así vemos que debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, no solo por temor, aunque si no te sometes, hay razón para tener miedo, ¿de acuerdo? Pero porque entendemos que Dios los ha puesto como autoridades en nuestras vidas y seguimos sus instrucciones. Ahora bien, ¿hay algún momento en el que no debas seguir las instrucciones de las fuerzas del orden? Sí, hay un momento muy específico como creyente y vamos a hablar de eso la próxima semana. ¿Cuándo no puedo obedecer al gobierno? ¿Cuándo no puedo obedecer las directrices de los agentes de la ley que me están dando demandas legales? ¿De acuerdo? Y hablaremos de eso la próxima semana. ¿Cuál es realmente nuestra responsabilidad? ¿Cuándo tengo que someterme? ¿Cuándo puedo salirme con la mía sin someterme al gobierno? Así que retomaremos eso la próxima semana porque se nos ha acabado el tiempo.